Hola, vamos a mostrarles cómo hacer compost utilizando esta compostera. ¿Sabían que entre el 40 y el 50% de nuestros residuos se pueden compostar? ¿No les parece increíble? Realizar compostaje doméstico nos permite hacernos cargo de nuestros propios residuos y de esa forma cerramos el ciclo. Para hacer compostaje doméstico, el primer paso es clasificar los residuos que se generan en la cocina. Por ejemplo, restos de frutas y verduras crudas, yerba, cáscara de huevo. Hay residuos que se deben colocar en baja cantidad, por ejemplo los cítricos, la cebolla y el ajo. Es importante tener en cuenta que cuanto más chico cortemos los residuos, más fácilmente y rápido se van a degradar. Todos estos residuos que acabamos de ver se pueden clasificar en dos categorías. Por un lado tenemos los que llamamos verdes y húmedos, que aportan nitrógeno, se procesan rápidamente, tienden a pelmazarse y aportan humedad. Y por otro lado están los secos y marrones, que aportan carbono, se procesan lentamente, dan estructura y porosidad y tienen bajo contenido de humedad. Es importante que haya un equilibrio entre ambos. Ya vimos todo lo que podemos llevar a la compostera. Ahora vamos a ver cómo empezar a utilizarla. La compostera está hecha 100% en plástico reciclado. Tiene 3 recipientes de 20 litros cada uno, una tapa y una bandeja para el lixiviado, que es el líquido que escurre por el exceso de humedad que tienen los residuos. Tendrán que elegir un buen lugar para la compostera. Es recomendable que esté un poco resguardada de la lluvia y el sol directo. Lo ideal es empezar colocando un poco de secos en el fondo del recipiente superior. Por ejemplo, puede ser viruta bien seca, pasto seco o cartón en trozos. Es importante que vacíes el recipiente de acopio cada 1 a 3 días. Esto dependerá de la temperatura ambiente. Si es verano será con mayor frecuencia y si es invierno podés hacerlo con menor frecuencia. Luego de vaciar el recipiente, para evitar las mosquitas recomendamos terminar siempre con una capa de residuos secos y marrones. Una vez lleno el recipiente superior, se intercambia con el de abajo y se comienza a llenar el recipiente número 2. Para empezar con el segundo recipiente puedes sacar algunas lombrices que tenés en el primero y colocarlas en el segundo. De esta forma vamos a tener en el recipiente número 1 residuos que están en proceso de compostaje y para obtener el compost tendremos que esperar al menos 3 meses desde que lo completamos. El compost pronto tiene este aspecto y olor a tierra húmeda. Así como cuando completamos un recipiente empezamos a usar el segundo, cuando se llena el segundo tendremos que empezar con el tercero. Ya vimos cómo colocar los residuos en la compostera y cuánto tiempo tendremos que esperar para obtener el compost. Ahora veremos los cuidados básicos que tendremos que tener durante el proceso. El compostaje es un proceso aeróbico, es decir, se necesita darse en presencia de oxígeno. Para asegurarnos que toda la mezcla tenga contacto con el oxígeno, tendremos que mezclar con frecuencia, por ejemplo, cada 5 o 10 días. También es importante que la humedad dentro de la compostera sea la adecuada. Se tiene que sentir húmedo, pero no puede haber agua en exceso. ¿Cómo podemos saber si nuestra mezcla está bien de humedad? Una forma de controlarla es tomar un poco de mezcla y armar una bolita con la mano, apretarla y ver qué sucede. Si al apretarlo queda muy seca o se desgrana, no es suficiente humedad para que el proceso se lleve a cabo adecuadamente. Si al apretar escurren apenas unas gotas del líquido, tenemos una buena humedad. Si en cambio escurre suficiente agua para dejar nuestra mano muy mojada, quizás tengamos un exceso de humedad. En caso de exceso de humedad, colocar secos y mezclar. Si por el contrario la humedad es baja, se puede regar la compostera.
Otra parte del mantenimiento que es importante es retirar el lixiviado que se genera en la bandeja inferior. La compostera no debe tener olor desagradable. En caso de que sientas olor, puede ser que tenga exceso de humedad o necesites mezclarla con más frecuencia. Con esto que vimos, ya tienes las primeras herramientas para utilizar tu compostera. Si tienes alguna duda, nos puedes contactar.